Hola, bienvenidos al canal. Ahora vamos a resolver problemas de congruencia de triángulos. Del siguiente gráfico vamos a aplicar el teorema de la bisectriz. Lo que tendríamos que hacer es trazar una perpendicular desde el punto D hacia la recta AC. Y observamos de que AD sería una bisectriz y además se forma acá dos triángulos rectángulos. Entonces, por el teorema de la bisectriz, se cumple de que este lado serruchito va a ser igual a este lado serruchito y este lado en barra va a ser igual a este lado en barra, que sería el lado AB. A este punto lo vamos a llamar H. Entonces, nos están indicando de que BD es igual a 3 unidades. Entonces, si esto es 3, HD también mediría 3 unidades. Y además nos dicen de que AC es igual a AB más 4. Entonces, si acá yo llamo al lado AB M, entonces AH también sería M. Y como sabemos de que AC es igual a AB más 4, tenemos de que AB es M. Entonces, AC sería igual a M más 4. Si ya tengo acá de que esto es M unidades, entonces HC tendría que ser 4 para que se cumpla toda la longitud. Y observamos acá del triángulo CHD que estamos ante un triángulo rectángulo notable, donde los catetos son 3 y 4. Si los catetos son 3 y 4, entonces la hipotenusa sería 5. Entonces el triángulo rectángulo notable CHD sería un notable de 37 y 53 grados, debido a que los catetos son 3 y 4 y la hipotenusa 5. Al que se opone a X sería el menor cateto, por lo tanto X sería igual a 37 grados. Y esa sería nuestra respuesta, en este caso la alternativa D. Nos indican de que M es punto medio de AC. Entonces, si esto es serruchito, esto también sería serruchito. Además nos dicen de que N es punto medio de AB. Si esto es barra, esto también sería barra. P es punto medio de NR. Si acá es gusanito, esto sería gusanito. Y de que Q es punto medio de MR. Entonces MQ sería igual a QR. Nos indican de que BP es 9 unidades y de que QC es 3 unidades. Y me están pidiendo hallar cuánto vale PQ, que le vamos a llamar X. Lo que vamos a hacer acá es trazar MN. Del triángulo MNR hay el teorema de la base media, ya que P es punto en medio de NR y Q es punto en medio de MQ. Entonces MN sería igual a 2X. Y también si observamos del triángulo ABC, también se cumple el teorema de la base media, ya que N es punto en medio de AB y M es punto en medio de AC. Entonces, acá podríamos identificar de que el lado BC es el doble del lado MN, por el teorema de la base media. Y sabemos de que BC es 12 más X. Y MN, justamente por lo hallado del triángulo MNR, es 2X, entonces esto es 2X. Entonces desarrollamos la ecuación, acá 12 más X es igual a 4X, 12 es igual a 3X, y tenemos de que X es igual a 4 unidades, que es justamente la medida de PQ. Y esa sería nuestra respuesta, en este caso la alternativa C. Del siguiente gráfico nos dicen de que L es mediatriz de AC. Entonces lo que vamos a hacer es unir de B a C, ya que se cumple por propiedad de que esto es 90 grados y de que además AB es igual a BC por la mediatriz que se ha trazado. Entonces esto también sería 40 grados. Y si este es 40 grados, esto es 80 grados, ya que todo esto suma 120 grados. Además nos dicen de que AB es igual a BD. Si AB lo hemos llamado serruchito, esto también sería serruchito, ¿cierto? Entonces nos encontramos de que el triángulo BCD es isósceles. Y si nos encontramos de que eso es isósceles, entonces a los lados iguales se le oponen ángulos iguales. A serruchito se le opone 80 grados, entonces al otro serruchito también se le tiene que poner 80 grados. Por sumatoria de ángulos internos, esto debería ser 20 grados, ya que 80 más 80 más 20 nos dan 120. Y del triángulo, acá lo vamos a denominar H, triángulo BHC, que estamos en un triángulo rectángulo. Recordamos que la mediatriz parte en 2 a AC y de que además forma 90 grados con AC.
Entonces si acá es 40 y acá es 90, esto es 50 grados por sumatoria de ángulos internos. Por lo tanto ya tendríamos x. X sería igual a 50 grados más 20 grados, que sería 70 grados. Y esa sería nuestra respuesta. En este caso, la alternativa C. Tenemos el triángulo ADM, donde se ubica en la región interior de ese triángulo el punto L. Además de que AL es igual a DL. Entonces acá le voy a llamar serruchito a AL, y LD o DL también le voy a llamar serruchito. Entonces ADL sería un triángulo isósceles. Y de que además AD es igual a LM. Entonces AD lo voy a llamar barra. Y ALM también lo voy a llamar barra. Nos dicen de que LAM es el doble de LMA. Si acá le llamo alfa, entonces LAM sería 2 alfa. Y DLM sería 130 grados. Me están pidiendo calcular LMA, o sea, me están pidiendo calcular alfa. Lo que se va a hacer es utilizar el siguiente artificio. Si tú tienes un triángulo donde uno de sus ángulos internos es el doble del otro ángulo interno, tú vas a tratar de formar un isósceles. Entonces acá tú vas a trazar una sevillana tal que busque formar un triángulo isósceles. Si acá le llamo serruchito y este serruchito, entonces esto sería alfa. Alfa más alfa sería acá 2 alfa. Y automáticamente estarías formando otro triángulo isósceles. Quiere decir de que acá también sería serruchito. Y esto es lo que vamos a hacer. Entonces de L vamos a trazar una sevillana hacia AM. Entonces trazamos la sevillana tal que voy a buscar formar un triángulo isósceles. Entonces acá le voy a llamar alfa. Alfa más alfa, esto sería 2 alfa. Y a esto le voy a llamar punto H. Entonces el triángulo ALH sería isósceles. Como esto es isósceles, entonces a los ángulos iguales se le oponen lados iguales. Si a 2 alfa se le opone serruchito, entonces al otro 2 alfa también se le va a oponer serruchito. Además, hemos construido el triángulo LHM, que es isósceles. Entonces, como hemos construido que LHM es isósceles, entonces a los ángulos iguales también se le oponen lados iguales. Tenemos acá de que a este alfa se le opone serruchito, entonces al otro alfa también se le opondrá serruchito. Y mira lo que tendríamos aquí. Vamos a observar el triángulo LHM con el triángulo ALD. Entonces observamos que hay dos lados iguales, que son los serruchitos, y hay otro lado igual, que es la barra. Podríamos decir entonces de que el triángulo LHM es congruente con el triángulo ADL por el criterio de lado, lado, lado. Entonces, como esos dos triángulos son congruentes debido a ese criterio, todos los ángulos también serían iguales. Entonces, si al triángulo LHM se le oponen a serruchito alfa, entonces al otro triángulo también se le van a poner a serruchito alfa. Entonces acá colocamos de que esto es alfa y esto es alfa, y ya tendríamos el problema resuelto. Lo que voy a aplicar es la siguiente propiedad, que es del boomerang. Sx, que es ese ángulo externo, sería igual a alfa más beta más teta. Y eso es lo que vamos a aplicar en este caso, porque si acá observamos el boomerang que se va formando con el cuadrilátero AMLD. Entonces acá colocamos que de este cuadrilátero cóncavo AMLD se cumple. Acá tendríamos primero, acá tendríamos a alfa, acá tendríamos a 3 alfa, acá tendríamos a alfa, y acá tendríamos el ángulo externo 130 grados. Sería alfa más 3 alfa más alfa igual a 130 grados. Bueno, acá tendríamos 5 alfa igual 130. Y si acá despejamos, alfa es igual a 26 grados. Y sabemos de que la medida del ángulo LMA le hemos llamado alfa. Por lo tanto,
la medida del ángulo LMA sería igual a 26 grados. Y esa sería nuestra respuesta. En este caso sería la alternativa B. De la siguiente figura me están diciendo de que AB es igual a BC y es igual a AD. Y me están pidiendo calcular X. Bien, lo que vamos a hacer acá es construir un cuadrado. A partir del lado en común que sería AB y BC. ¿Cómo construimos? Lo que vamos a hacer es trazar acá una línea tal que en A se forme un ángulo de 90 grados. Entonces acá iría 90 grados y a partir de ese trazamos una perpendicular para así de esta manera construir nuestro cuadrado. A este le vamos a llamar punto E. Entonces nos damos cuenta que hemos formado el cuadrado ABCE, donde esto sería X, ya que en C estaría el ángulo de 90 grados. Y como es un cuadrado, todos sus lados van a ser iguales. Además, tenemos de que este es el ángulo de 45 menos X, para que justamente en A se formen los 90 grados. Y aquí vamos a aplicar, valga redundancia, una de las aplicaciones de la congruencia. Si tenemos el caso de un cuadrilátero cóncavo, que es la forma de un boomerang, donde uno de los ángulos internos es el doble del otro ángulo interno, y que sobre todo ese doble se encuentre entre dos lados iguales, y además hay un tercer lado igual que se opone a ese ángulo doble, el ángulo alfa sería 120 menos 2x. Y esta figura cóncava lo vamos a fijar en la región sombreada que estoy pintando de verde. Tenemos acá los dos lados iguales y acá tenemos el tercer lado igual. Pero lo que sí no identificamos es de que un ángulo no es el doble del otro, aparentemente. Lo que vamos a hacer justamente es un reemplazo. Bien, lo que hemos hecho acá es rotar ese cuadrilátero cóncavo. Vamos a ver ahora si ese cuadrilátero cumple con la propiedad que hemos puesto. Aquí la ventaja es que tenemos ya un ángulo conocido, que es el de 90 grados que está en el punto E. Lo que vamos a hacer es llamar a esto beta, y si es que se cumple la igualdad, esto sería 2 beta. Y sabemos que por la propiedad mostrada, esto vendría a ser 120 menos 2 beta. Lo que tendríamos que comprobar es que justamente 2 beta sea igual a 45 menos x. Entonces nosotros tenemos de que 120 menos 2 beta es 90 grados. Entonces técnicamente beta sería 15 grados. Y además por el punto C, x es igual a beta. Entonces quiere decir que x sería 15 grados. Técnicamente esa sería mi respuesta, pero tenemos que comprobar esto de que si se cumple la igualdad. Sabemos que beta es 15 grados, entonces esto sería 2 por 15. Y esto sería 45 menos 15. Y observamos de que 30 es igual a 30, por lo cual sí se cumple la igualdad. Sí o sí, el ángulo de 45 menos x es el doble de x. Y si lo reemplazamos, esto sería 15 grados, 45 menos x es 30, y 120 menos 30 es 90 grados. Entonces sí se cumple que 30 es el doble de 15, se cumple con la propiedad mostrada. Y como se cumple con la propiedad mostrada, entonces el valor de x estaría bien con 15 grados. Y esa sería nuestra respuesta. En este caso, la alternativa E. Tenemos de que AB es igual a CD, donde su medida de ambos lados es de una unidad. Además nos dicen de que BAD es de 30 grados. Y de que CDA es de 60 grados. Por último, AD es igual a 1 más raíz de 3. Me están pidiendo calcular BC, que lo vamos a llamar X. Lo que vamos a hacer acá es justamente construir los triángulos rectángulos notables de 30 y 60. Entonces trazamos de C a AD una perpendicular y de igual manera de B hacia AD otra perpendicular. Y de esa manera armamos los dos triángulos rectángulos. Observamos que el triángulo rectángulo CDE y el triángulo rectángulo ABF son triángulos rectángulos notables de 30 y 60 grados. Completamos ángulos en ambos triángulos y justamente porque por ser triángulos rectángulos completamos los lados. En caso del triángulo CDE a la hipotenusa
se le opone una unidad. Entonces al que se le opone a 30 grados es la mitad de esa unidad, o sea 0.5. Y el que se le opone a 60 grados sería 0.5 raíz de 3. Y de igual manera completamos con el triángulo ABF. Al que se le pone la hipotenusa es 1, entonces al que se le pone a 30 es 0.5. Y el que se le opone a 60 sería 0.5 raíz cuadrada de 3. Sabemos que toda la longitud AD es 1 más raíz cuadrada de 3. Entonces EF, completando los lados, sería 0.5 más 0.5 raíz cuadrada de 3. Lo que vamos a hacer ahora es trazar una paralela desde punto B tal que se forme un rectángulo. Y con eso formamos el rectángulo EFBG. Entonces, como es un rectángulo, esto es 0.5 y este es 0.5 más 0.5 raíz cuadrada de 3. Ahora, si recordamos, todo CE valía 0.5 raíz cuadrada de 3. Entonces, por diferencia, esto sería 0.5 raíz cuadrada de 3 menos 0.5. Y del triángulo CBG aplicamos teorema de Pitágoras. Entonces, x al cuadrado sería igual a uno de los catetos elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Utilizando las identidades de Legendre, entonces x sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces por 0.5 raíz de 3 al cuadrado más 0.5 al cuadrado. Y si resolvemos esto, x nos va a dar igual a raíz cuadrada de 2. Y como sabemos, x es la medida de BC y BC entonces sería raíz de 2. Y esa sería nuestra respuesta, en este caso la alternativa D. Y bueno, eso sería todo. Deja tu like y sígueme para más contenidos. Saludos.